¿Pero qué demonios es esto, Miriam? ¿Ahora me espías? Donald estrelló su teléfono contra la encimera de nuestra cocina con tanta fuerza que pensé que la pantalla podría romperse. Su rostro estaba enrojecido por una ira que rara vez había visto en nuestros 27 años de matrimonio. Solo quería saber dónde fue a parar el dinero, dije, luchando por mantener mi voz firme. Nuestra cuenta de ahorros está prácticamente vacía. 30 años de fondos para la jubilación, simplemente desaparecidos. ¿Revisaste nuestras cuentas sin consultarme? Eres paranoica y controladora, se pasó las manos por su cabello entrecano con exasperación. Este es exactamente el problema de nuestro matrimonio, no confías en mí para manejar nada. Donald. $487,000 no desaparecen así como así. Tengo derecho a saberlo. ¿Derecho? Rió con amargura. No has trabajado en 20 años. Ese dinero proviene de mi carrera, de mis sacrificios. Sus palabras me hirieron como una bofetada. Había renunciado a mi carrera como abogada para criar a nuestros 3 hijos mientras él escalaba la jerarquía corporativa en Midwest Financial. Lo habíamos decidido juntos, habíamos acordado que uno de los dos debía quedarse en casa por el bienestar de los niños. Había sido nuestra decisión, nuestro sacrificio compartido por el bien de la familia. Si no puedes confiar en mí, tal vez no deberíamos seguir casados, continuó con voz repentinamente fría y calculada. Tal vez lo que necesitamos es un divorcio. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. ¿Hablas en serio? Después de 27 años tirarías todo por la borda antes que explicarme qué pasó con nuestros ahorros para la jubilación. En lugar de responder, Donald subió las escaleras a zancadas. Escuché cajones abrirse y cerrarse, puertas de armario golpearse. Cuando regresó, llevaba una maleta en la mano. Necesito alejarme de tus acusaciones. Volveré cuando te hayas calmado y estés lista para disculparte. ¿Disculparme? ¿Por preguntar sobre nuestro futuro financiero? Ya estaba dirigiéndose a la puerta. Te llamaré cuando esté listo para hablar. No intentes contactarme. Necesito espacio. La puerta se cerró de golpe tras él, dejándome sola en nuestra casa de los suburbios de Chicago, que de repente se sintió demasiado silenciosa. Mis manos temblaban cuando me dejé caer en una silla de la cocina. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Miriam Nixon, tengo 52 años, y esta es mi historia. Creía tener una vida tranquila, estable, segura, predecible, acababa de derrumbarse en cuestión de 20 minutos. 3 hijos, todos en la universidad o más allá, Lara en la escuela de medicina, David terminando su máster y María en su segundo año de grado. Un esposo de casi 3 décadas que acababa de amenazar con el divorcio antes que explicarme qué había pasado con nuestra cuenta bancaria. Con dedos temblorosos, desbloqueé mi laptop e inicié sesión en nuestra banca en línea, esperando haber leído mal los números. Pero el saldo seguía igual, $3,287 en una cuenta de jubilación que debería haber tenido más de $490,000. Al desplazarme por las transacciones recientes, noté algo que había pasado por alto antes, una transferencia bancaria de hace 2 semanas, cuando había estado visitando a Lara en la escuela de medicina. El dinero había sido enviado a una cuenta que no reconocía, a nombre de alguien que me hizo sentir un nudo en el estómago, Blanca Bitewell. Donald y yo nos conocimos en la universidad. Él era un ambicioso estudiante de negocios, yo estudiaba justicia penal con planes de ir a la Facultad de Derecho. Nos casamos jóvenes, justo después de graduarnos, ansiosos por construir una vida juntos. Cuando Lara llegó 3 años después, tomamos la decisión de que yo pondría mi carrera en pausa temporalmente. Temporal se convirtió en permanente cuando David y María nacieron, cada uno con 2 años de diferencia. Nunca me arrepentí de la elección. Me encantaba estar presente para mis hijos, verlos crecer, ayudar a moldear en quienes se convertirían. Donald prosperó en su trabajo, ascendiendo de analista a la alta dirección. Éramos un equipo, él proveía económicamente, yo administraba nuestro hogar y nuestra familia. Al menos, eso era lo que siempre había creído. Nuestro matrimonio no era perfecto. Pero, ¿qué matrimonio lo es? Superamos juntos las tormentas normales, las presiones financieras cuando los niños necesitaron frenillos al mismo tiempo,
El estrés de Donald durante la reestructuración de su empresa, la larga enfermedad de mi madre antes de su fallecimiento. A través de todo eso, habíamos permanecido unidos. O al menos, eso creía yo. Las cosas comenzaron a cambiar hace aproximadamente un año. Donald empezó a trabajar hasta más tarde, a viajar con más frecuencia. Se volvió protector con su teléfono, inclinando la pantalla lejos de mi vista cada vez que entraba en la habitación. Cuando mencioné estos cambios, desestimó mis preocupaciones como paranoia, culpó al estrés laboral, me acusó de no entender las exigencias de su puesto. Quería creerle. Después de todo, ¿qué sabía yo sobre finanzas corporativas? Mi mundo giraba en torno a horarios y tareas, citas médicas y compras del supermercado. Así que aparté mis dudas, diciéndome a mí misma que el matrimonio requería confianza. Aún así, pequeñas inconsistencias comenzaron a acumularse. Reservas para cenas aparecían en los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito en noches en las que él aseguraba estar trabajando hasta tarde. Cargos de hotel en nuestra propia ciudad, cuando supuestamente tenía reuniones nocturnas en Minneapolis. Un perfume desconocido impregnando sus camisas. Hace 2 meses, encontré un recibo de Tiffany's en el bolsillo de su traje mientras hacía la colada. Era de un brazalete de mujer. Cuando lo confronté, Donald afirmó que era un regalo de jubilación para su asistente, Felisa. Al día siguiente, llamé a su oficina con el pretexto de confirmar unos planes para almorzar. La recepcionista, sin saberlo, derrumbó su coartada con una sola frase: Felisa dejó la empresa hace más de un año. Incluso entonces, dudé en actuar sobre mis sospechas. Habíamos construido una vida juntos, una hermosa casa en Lake Forest, 3 hijos maravillosos, un amplio círculo de amigos. Caminar lejos de 27 años de matrimonio no era algo que tomara a la ligera. Y, siendo honesta, tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de empezar de nuevo a los 50. Miedo de lo que el divorcio le haría a nuestros hijos, aunque ya fueran adultos. Así que observé. Esperé. Y recé para estar equivocada. Guardé mis preocupaciones para mí misma. Mantuvimos las apariencias. Sonreí en cenas y reuniones familiares. Y, mientras tanto, aparentemente nuestros ahorros para la jubilación desaparecían en silencio, drenándose como arena en un reloj de arena que no sabía que había sido volteado. El día después de que Donald se marchó, me senté en la mesa de la cocina, rodeada de estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito e informes de inversión. Cuanto más investigaba, peor se veía. Las primeras retiradas pequeñas comenzaron hace unos 8 meses, montos que no levantarían sospechas de inmediato, pero que sumaban una cantidad considerable con el tiempo. Luego, hace 3 meses, comenzaron las transferencias más grandes, culminando en la enorme transferencia bancaria a Blanca Bitewell. Busqué el nombre en Google, pero no apareció nada relevante. Revisé la lista de amigos de Donald en redes sociales, pero no encontré ninguna conexión. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué mi esposo le había dado nuestros ahorros de toda la vida? Mi teléfono vibró con una notificación. Era de Instagram. Alguien me había etiquetado en una publicación. Extraño, considerando que casi nunca usaba redes sociales. Abrí la aplicación y me quedé helada. La foto mostraba a Donald en una playa, con el brazo alrededor de una mujer que no podía tener más de 35 años. Su cabello rubio caía en ondas sobre unos hombros bronceados, y en su muñeca brillaba un brazalete de diamantes que atrapaba la luz del sol. El pie de foto decía: Paraíso con mi amor. Sorry not sorry, Miriam. Ahora es mío. Vida mejorada. Beneficios de Donald. Diamante. La ubicación etiquetada, Bora Bora. El perfil pertenecía a Blanca Bitewell. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Apareció otra notificación. Un mensaje directo. De Blanca. Lo abrí y encontré más fotos. Donald y Blanca comprando en tiendas de diseñador. Cenando en exclusivos restaurantes. Relajándose en la cubierta de un yate privado. La última imagen hizo que mi estómago se revolviera. Blanca sostenía un estado de cuenta bancario. Nuestro estado de cuenta.
con un mensaje garabateado sobre él. Gracias por financiar nuestra nueva vida. El último mensaje decía simplemente: él dice que lo aceptarás de vuelta. Siempre lo haces. Patética. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago más que un amargo regusto a bilis. Cuando finalmente me desplomé contra la fría pared de azulejos, algo dentro de mí cambió. El shock y el dolor dieron paso a una ira ardiente como nunca antes había experimentado. Esto no era solo una infidelidad. Era un robo calculado. Una humillación pública. Mi esposo no solo había traicionado nuestro matrimonio. Me había robado nuestro futuro y lo estaba exhibiendo sin vergüenza, permitiendo que su amante me provocara con las pruebas. Regresé a la cocina y miré los documentos financieros esparcidos sobre la mesa. Con una claridad repentina, me di cuenta de que había estado enfocando esto de la manera equivocada. Esto no era solo un problema matrimonial. Era un crimen. Donald no solo había retirado nuestros ahorros. Me había defraudado sistemáticamente, arrebatándome mi seguridad financiera y mi jubilación. Y como esposa de un ejecutivo financiero, había absorbido más de lo que él imaginaba a lo largo de los años. Sabía sobre bienes gananciales. Sabía sobre responsabilidad fiduciaria en el matrimonio. Sabía sobre fraude financiero. Pero lo más importante, sabía exactamente a quién llamar. Tomé mi teléfono, sorprendida de lo firme que estaba mi mano. Mi amiga Becky había pasado por un divorcio brutal hace 3 años. En aquel entonces, me mencionó el nombre de su abogada, una mujer especializada en casos de alto conflicto con irregularidades financieras. Antes de poder dudar, marqué el número. Hola, necesito hablar con Rita Wilson. Es urgente. Mientras esperaba ser conectada, comencé a tomar fotos de cada documento sobre la mesa. Donald y Blanca me habían subestimado gravemente. Creían que era una simple ama de casa que se derrumbaría, suplicaría reconciliación y aceptaría las migajas que Donald quisiera lanzarme. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La oficina de Rita Wilson era elegante, moderna y sobria, con vistas panorámicas del centro de Chicago. La abogada encajaba perfectamente con el ambiente, impecable, profesional, con una intensidad contenida que de inmediato me transmitió confianza. Esta era una mujer que sabía cómo pelear. Infidelidad financiera combinada con infidelidad conyugal, dijo después de revisar mis documentos y la evidencia de redes sociales. Desafortunadamente, veo esto con más frecuencia de lo que imaginas. Esposos que deciden empezar una nueva vida, pero quieren financiarla con los bienes matrimoniales. ¿Podemos recuperar el dinero?, pregunté. Era la pregunta que me atormentaba desde que descubrí los mensajes burlones de Blanca. Parte de él, potencialmente. Irónicamente, las publicaciones en redes sociales nos ayudan. Son evidencia de que está malversando fondos matrimoniales. A los tribunales no les agrada este tipo de comportamiento. Rita golpeó suavemente su bloc de notas con el bolígrafo. Pero debemos actuar rápido, antes de que desaparezcan más activos. Recomiendo que presentemos la solicitud de divorcio de inmediato e incluyamos una moción de emergencia para congelar todas las cuentas financieras. La palabra divorcio todavía me hacía un nudo en el estómago. Pero asentí. Hazlo. ¿Qué más debería estar haciendo? Documenta todo. Cada llamada, cada mensaje, cada gasto. Y necesitamos un contador forense para rastrear exactamente a dónde ha ido el dinero. Tengo a alguien excelente con quien trabajo regularmente. Cuando salí de la oficina de Rita, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no estaba indefensa. Tenía un plan. Profesionales de mi lado. Y las riendas de mi situación. 3 días después, Donald llamó. Su voz sonaba casual, casi alegre. Hey, Miriam. Creo que estoy listo para volver a casa. Espero que hayas tenido tiempo para pensar en tus acusaciones. Casi me eché a reír ante su descaro. He estado pensando mucho, Donald. En muchas cosas. Bien, dijo, claramente confundiendo mi tono tranquilo con su misión. Estaré en casa mañana por la tarde.
¿Podemos hablar entonces? Inmediatamente informé a Rita. Ella me aconsejó no decir nada sobre las acciones legales que habíamos iniciado. Déjalo volver a casa creyendo que todo está normal. El elemento sorpresa juega a nuestro favor. Tendremos los papeles listos para entregárselos al día siguiente. Llamé a mis hijos. Había dudado en involucrarlos, pero Rita me sugirió con delicadeza que, como adultos, tenían derecho a saber lo que estaba pasando. Necesitaban prepararse para los cambios familiares que se avecinaban, y su apoyo sería valioso para mí. Las conversaciones fueron dolorosas, pero necesarias. Lara, mi hija mayor y siempre práctica, ofreció inmediatamente tomarse un descanso de la escuela de medicina para venir a casa. David, el mediador de la familia, luchaba por reconciliar la imagen del padre que conocía con la del hombre que había robado la seguridad financiera de su madre. María, la más joven y emocional, rompió en llanto antes de que su shock se transformara en furia. Ha estado publicando fotos con esa mujer durante meses, admitió entre sollozos. Las vi en Instagram, pero me convencí a mí misma de que era alguien que solo se parecía a papá. No quería preocuparte con algo de lo que no estaba segura. Esta revelación me golpeó como un puñetazo. La traición había estado ocurriendo a plena vista, visible para mi propia hija, mientras yo me había mantenido ciega voluntariamente. Voy a casa, insistió María. David también. Ya lo hablamos. No, cariño. Quédense en la escuela, concéntrense en sus estudios. Esta es mi batalla. Pero mis hijos, ahora adultos con mentes propias, no se dejaron convencer. Para la noche, los tres habían organizado sus viajes de regreso. Lara llegaría temprano en la mañana. David y María estarían en casa antes de la 1 de la tarde. Querían estar presentes cuando su padre regresara. Una frente unida en mi apoyo. Su lealtad me conmovió hasta las lágrimas, pero también me llenó de inquietud. Donald esperaba encontrar a una esposa sumisa y arrepentida, lista para recibirlo con los brazos abiertos. En su lugar, enfrentaría el juicio de sus propios hijos. Y a una mujer lista para la guerra. Su reacción era impredecible. Me preocupaba que la confrontación se tornara fea. Esa noche, sola en lo que había sido nuestro dormitorio durante casi 3 décadas, apenas dormí. Mañana cambiaría todo. Para bien o para mal. Lara llegó a las 8 de la mañana, entrando con su antigua llave. Me miró de arriba abajo, todavía en bata, con ojeras oscuras bajo los ojos, y tomó el control de inmediato, con su eficiencia de médica en formación. Mamá, dúchate y vístete. Yo haré café y desayuno. David y María han avisado que sus vuelos van a tiempo. Estarán aquí antes de la 1. Cuando salí del baño, sintiéndome apenas un poco más humana, Lara no solo había preparado el desayuno, sino que también había organizado los documentos financieros que yo había dejado esparcidos por la mesa del comedor. He estado investigando fraudes financieros en casos de divorcio, explicó, mostrándome su laptop. ¿Sabías que papá podría enfrentar cargos criminales por esto? Y su amante también, si sabía que el dinero había sido obtenido fraudulentamente. No había considerado la posibilidad de una acusación penal. La idea de Donald en problemas legales más allá del divorcio no me daba ninguna satisfacción. A pesar de todo, seguía siendo el padre de mis hijos. El hombre al que había amado durante la mayor parte de mi vida adulta. Enfoquémonos en sobrevivir a hoy, dije, tomando un sorbo del café que Lara me había preparado. A media mañana, Rita llamó para confirmar nuestro plan. Su asociada llegaría con los papeles de divorcio poco antes de la hora en que Donald estaba previsto para llegar. El contador forense ya había rastreado porciones significativas del dinero desaparecido. Parte de los fondos estaban en cuentas a nombre de Blanca. Otra parte estaba vinculada a una LLC recién formada en Wyoming, un estado conocido por sus leyes de privacidad corporativa. La LLC es la prueba clave, explicó Rita. Fue creada hace 3 meses, con Donald como único miembro. Casi $200,000 han sido transferidos allí. Esto no fue un crimen pasional, Miriam. Lleva meses planeando esto. La revelación me heló la sangre. Mientras yo organizaba nuestro viaje de aniversario,
Programaba citas dentales y manejaba nuestro hogar. Mi esposo estaba sistemáticamente preparando su huida y robando nuestro retiro. David y María llegaron juntos, habiendo coordinado sus vuelos para encontrarse en Denver. Ver a mis 3 hijos reunidos en nuestra casa, unidos en su apoyo, me llenó de emociones contradictorias. Gratitud por su lealtad. Pero una tristeza profunda porque estábamos juntos por un motivo tan doloroso. ¿Cuál es el plan, mamá?, preguntó David con seriedad. A sus 24 años, se parecía tanto a Donald a esa edad que me dolió el corazón. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Donald. Aterrizó el vuelo. Estaré en casa en 1 hora. Estoy ansioso por dejar esto atrás. Mostré el mensaje a mis hijos y a Macarena, la asociada de Rita, quien había llegado con los papeles del divorcio. Rápidamente, trazamos una estrategia. Los niños esperarían arriba al principio. Yo confrontaría a Donald sola primero, sin usarlos como escudo. Una vez que le entregaran los documentos, ellos se unirían a la conversación. Cuando la hora se acercaba, otro mensaje llegó. Pero no de Donald. Era de Blanca. Otra tanda de fotos de sus vacaciones. Y un mensaje que hizo que me hirviera la sangre. Va a pasar por ahí a recoger más dinero y sus palos de golf. No te humilles rogándole, es patético ver a una mujer vieja suplicar. Le entregué el teléfono a Macarena, quien documentó todo para nuestro expediente. Pero el mensaje reveló algo importante. Donald no venía a reconciliarse. Venía a recoger cosas de valor antes de desaparecer otra vez. Justo cuando asimilaba esa verdad, el sonido de una llave girando en la cerradura anunció su llegada. Respiré hondo, enderecé los hombros y me preparé para enfrentar al hombre que me había traicionado de todas las formas posibles. Donald entró con la arrogancia de alguien que cree tener todo el poder. Llevaba su maleta del viaje en la mano. Su sonrisa vaciló apenas al verme sentada con calma en la mesa del comedor, Macarena a mi lado con una carpeta de documentos. Miriam, ¿qué es esto? ¿Quién es esta persona? El momento de la verdad había llegado. Y por primera vez, estaba lista. Ella es Macarena Rodríguez, de Wilson Family Abogados, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Está aquí en mi representación. La expresión de Donald pasó de la confusión al enojo. Llamaste a un abogado. Jesús, Miriam, esto es completamente innecesario. Te dije que necesitábamos hablar. Sí, tenemos que hablar, dije, sosteniéndole la mirada. Sobre los $487,000 que transferiste de nuestras cuentas de retiro. Sobre la LLC que creaste en Wyoming. Sobre tu novia, Blanca, quien amablemente ha documentado tus hábitos de gasto en redes sociales. El color desapareció del rostro de Donald. ¿Me has estado espiando? ¿Revisando mis finanzas privadas? No son tus finanzas privadas, Donald. Son bienes matrimoniales. Bienes que has estado robando sistemáticamente durante los últimos 8 meses. Macarena deslizó la petición de divorcio sobre la mesa. Señor Nixon, considérese notificado. Estos documentos incluyen una moción de emergencia para congelar todos los bienes matrimoniales restantes, la cual ya ha sido aprobada por la Corte. La compostura de Donald se quebró. No puedes hacer esto. No tienes derecho. Tiene todo el derecho, dijo Lara, mientras mis 3 hijos bajaban las escaleras. A la corte le parecieron particularmente interesantes las publicaciones de Blanca Bitewell, agregó David. Sí, las fotos en las que se ve cómo te gastas el dinero de la jubilación de mamá, dijo María con veneno. Los ojos de Donald se movieron frenéticamente entre los 4. Como un animal acorralado. Calculando posibles rutas de escape. Esto es ridículo, un malentendido. El dinero es para oportunidades de inversión completamente legítimas. Era una sorpresa para Miriam. Por favor, no nos mientas más, interrumpió David, su voz cargada de emoción. Hemos visto las fotos, los mensajes. Sabemos lo que has estado haciendo y con quién. No hay nada que explicar, papá, agregó María con amargura. El impacto inicial de Donald al ver a sus hijos se transformó rápidamente en furia.
Se giró hacia mí, señalándome con un dedo acusador. Has puesto a mis propios hijos en mi contra. Esto es bajo, Miriam, incluso para ti. ¿Les contaste lo controladora que has sido? ¿Lo mucho que me has asfixiado todos estos años? Ahora vemos quién eres realmente, papá, dijo Lara en voz baja. Mamá no tuvo que decirnos nada. El teléfono de Donald vibró. Echó un vistazo a la pantalla, y supe instintivamente que era Blanca. Probablemente preguntándose por qué aún no había vuelto con las cosas de valor que habían planeado llevarse. Ahora lo entiendo todo, dije, poniéndome de pie. No viniste a reconciliarte. Viniste a recoger más bienes antes de desaparecer con Blanca. Tu mensaje decía que estabas deseando dejar esto atrás. Pero te referías a escapar de las consecuencias, no a reparar nuestro matrimonio. Por un momento, Donald pareció realmente confundido. ¿Mi mensaje? Yo no. Se detuvo abruptamente. Algo hizo clic en su cabeza. Blanca lo envió desde mi teléfono. Esa pequeña admisión, la primera verdad que había dicho desde que llegó, quedó suspendida en el aire entre nosotros. Tienes que irte, dije, manteniendo mi voz firme. Tus tarjetas de crédito han sido congeladas. El tribunal ha ordenado que no puedes llevarte objetos personales de valor significativo de la casa. Puedes tomar ropa y artículos de aseo. Todo lo demás se queda hasta que tengamos un inventario completo. Esta también es mi casa. ¿No puedes simplemente? En realidad, sí puede, intervino Macarena. La orden de emergencia otorga a la señora Nixon el uso exclusivo de la residencia conyugal hasta que el tribunal dictamine lo contrario. Donald miró alrededor, buscando un aliado. No encontró ninguno. Sus hombros se desplomaron momentáneamente, pero luego se enderezó, endureciendo la expresión. Bien. ¿Quieren pelear? Pues tendrán una. Tengo acceso a los mejores abogados de Chicago. Cuando esto termine, tendrán suerte si les dejo los muebles. Subió furioso a recoger sus cosas. María empezó a llorar en silencio. David pasó un brazo por sus hombros. Lara se acercó a mí y me tomó la mano con fuerza. Está fanfarroneando, susurró Macarena. Sus cuentas están congeladas. No puede pagar a los mejores abogados de Chicago ahora mismo. Asentí, pero la amenaza había tocado un punto sensible. Donald estaba desesperado y furioso, una combinación peligrosa. Durante mis años como abogada y a través de las experiencias de divorcio de amigos, había visto lo feas que podían volverse estas situaciones. Donald ya había demostrado que era capaz de robarme. ¿Qué más podría hacer para evitar enfrentar las consecuencias? Esto era solo el comienzo de la batalla. Y tenía que prepararme para lo que viniera. 3 semanas después, me senté en la sala de conferencias de Rita Wilson. A mi alrededor estaba el equipo que había reunido. Juan Johansson, el contador forense que rastreó los movimientos financieros de Donald. Macarena Rodríguez, quien se había convertido en mi principal contacto en la firma. Y Luis Tyson, un especialista en la recuperación de activos ocultos. Hemos localizado aproximadamente 320,000 pesos de los fondos desaparecidos, explicó Juan, señalando su informe financiero detallado. La LLC en Wyoming fue la clave. La mayoría del dinero pasó por allí hasta cuentas a nombre de Blanca Bitewell. La buena noticia es que estas transferencias crean un rastro claro de fraude financiero. Rita asintió. El juez ha ordenado que las cuentas sean congeladas. Tanto Donald como la señorita Bitewell tienen prohibido acceder o transferir estos fondos hasta que termine el proceso de divorcio. ¿Y el resto del dinero? Pregunté. Los otros 160,000 pesos. Hemos rastreado aproximadamente 65,000 pesos en gastos de vacaciones, compras de lujo y retiros en efectivo, respondió Juan. Los 95,000 pesos restantes aún no han sido localizados, pero tenemos pistas prometedoras. Donald contactó a mi firma hace 6 meses para una consulta sobre estrategias de protección de activos, intervino Luis. No nos contrató, pero el momento en que lo hizo es revelador. Ya estaba planeando todo desde entonces. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y la asistente de Rita entró.
El señor Nixon y su abogado han llegado para la conferencia de acuerdo. Rita me dio una mirada de apoyo. ¿Estás lista, Miriam? Alicé mi falda y tomé una respiración profunda. Más que lista. Nos dirigimos a la sala de conferencias más grande, donde Donald ya estaba sentado con su abogado. No era el poderoso abogado que había amenazado con contratar, sino un asociado de nivel medio de una firma decente. Donald lucía demacrado, su fachada de confianza desmoronándose tras semanas de presión legal y financiera. Los términos del acuerdo que presentamos eran innegociables. Transparencia financiera total. Devolución de todos los fondos malversados. Un acuerdo de divorcio que reconocía su mala conducta. El abogado de Donald comenzó a objetar, pero Rita, con calma, deslizó una carpeta a través de la mesa. Antes de responder, debería revisar estos documentos. Fueron entregados a nuestra oficina esta mañana. Dentro de la carpeta había extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito y reservas de hotel. Un registro detallado del romance y la mala conducta financiera de Donald que se remontaba a más de un año. Pero lo más devastador eran las copias impresas de mensajes de texto entre Donald y Blanca, donde discutían explícitamente su plan para vaciar las cuentas de jubilación y desaparecer. Blanca nos proporcionó esto voluntariamente, explicó Rita. Cuando descubrió que las cuentas estaban congeladas y que podría enfrentar cargos criminales por aceptar fondos obtenidos fraudulentamente, decidió que cooperar era su mejor opción. El rostro de Donald se torció con furia y traición. ¿Esa manipuladora? Le aconsejo que evite esas caracterizaciones, señor Nixon, lo interrumpió Rita con frialdad. Especialmente considerando el contenido de sus mensajes sobre su esposa. El abogado de Donald, tras revisar los documentos, pidió un momento para hablar con su cliente. La conversación se tornó acalorada rápidamente. Donald gesticulaba furiosamente mientras su abogado negaba con la cabeza una y otra vez. Finalmente, se giraron hacia nosotros. Necesitamos tiempo para revisar estos materiales a fondo, dijo el abogado. La audiencia es en 3 días, le recordó Rita. Estos términos representan su mejor opción, señor Nixon. El juez Mena tiene una bien documentada intolerancia hacia la mala conducta financiera en casos de divorcio. Los hombros de Donald se desplomaron en derrota. Está bien. Firmaré. Mientras los abogados finalizaban los detalles, observé al hombre con el que había compartido casi 3 décadas. No sentí satisfacción por su caída. Solo una profunda tristeza por lo que habíamos perdido. Y un alivio silencioso al darme cuenta de que había encontrado la fuerza para defenderme. Fuera de la oficina de Rita, mis hijos me esperaban para llevarme a casa. Nuestra familia había cambiado para siempre, pero no se había roto. En medio de la traición, había descubierto mi propia resiliencia. Y el apoyo inquebrantable de las 3 personas que más importaban en mi vida. ¿Se acabó?, preguntó Lara mientras me acercaba. Este capítulo sí, respondí, enlazando mi brazo con el suyo. Pero estoy lista para empezar el siguiente. Donald esperaba que rogara por su perdón cuando regresara. En su lugar, aprendió que, a veces, la persona que más subestimas es la que deberías haber temido desde el principio. Un año después, estaba de pie en la puerta de mi nuevo condominio frente al lago, observando al personal de mudanzas colocar los últimos muebles. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista espectacular del lago Michigan, un recordatorio diario de mi nuevo comienzo. El divorcio se había finalizado hacía 6 meses. Gracias a la experta orientación de Rita, recuperamos casi todos los fondos desaparecidos y el acuerdo de liquidación había sido más que justo. La mala conducta financiera de Donald jugó en su contra en la corte, lo que resultó en una división de bienes que me favoreció significativamente. Blanca desapareció de la vida de Donald tan rápido como había entrado en ella, una vez que el flujo de dinero se cortó. Lo último que supe de él fue que había aceptado un puesto en una firma más pequeña en Seattle, empezando de nuevo a los 54 años con un estilo de vida drásticamente reducido y una reputación hecha trizas. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje grupal de mis hijos con una cuenta regresiva. Faltan 3 días para la graduación de mamá. Después de décadas fuera del mundo laboral, había regresado a la universidad para terminar mi carrera de Derecho.
Rita me ofreció un puesto como asistente legal en su firma mientras estudiaba, guiándome en el proceso como mi mentora. En solo 3 días, a mis 53 años, finalmente caminaría por el escenario y completaría el camino que había comenzado en mis 20s. Lara volaría desde su residencia médica en Oregón. David había tomado días libres de su trabajo como ingeniero en Colorado. María, ahora estudiante de posgrado en Michigan, había estado conduciendo cada semana para ayudarme a estudiar para el examen de abogacía. Deslicé mi mano sobre la lisa encimera de mármol de mi cocina. Mi cocina. En mi hogar. Comprado con mi liquidación y el bono de firma de la firma de abogados que ya me había ofrecido un puesto en su división de derecho familiar. La traición que casi me destruyó se convirtió en el catalizador para reconstruir una vida auténticamente mía. Perdí un esposo, pero recuperé algo mucho más importante. A mí misma. Mis sueños. Mi seguridad financiera. Mi futuro. Y eso, comprendí mientras contemplaba el horizonte azul infinito del lago, era el activo más valioso de todos.